Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, con el proceso que le están haciendo a Pablo. Pablo, que también tiene su discurso de autodefensa ante el procurador romano, ante Félix. Eso lo encontramos desde el versículo 10, que terminará en el versículo 21. Aquí él se presenta, él se va diciendo la realidad en su autodefensa contra lo que presentaba Ananías, el sumo sacerdote, que baja con algunos de los ancianos, y un cierto abogado llamado también Tértulo, que es un profesional, entonces, que ellos contratan para presentar ante el procurador Félix. Pero ¿por qué será que le traen a este Tértulo? O porque posiblemente o era demasiado buen profesional, por una parte, o por otra parte porque respondía directamente también como un abogado, tal vez dentro de su trabajo, de su función de abogado, conocido y dentro del Imperio Romano. Entonces es como decir, bueno, tiene muchas amistades, tiene contacto, entonces pertenece a esta claque, ¿verdad?, del Imperio Romano, y por lo tanto a él le van a escuchar, Yahweh Hashue, ¿verdad? Yahweh Hashue. Pues porque es muy conocido dentro del Imperio. Tiene un poco de filo, ¿verdad? Filo romano. Entonces es mejor cuando dice, bueno. Nosotros hasta ahora, ¿verdad? Siempre cuando buscamos algún abogado, decimos, bueno, a ver, ¿qué tal va este abogado? ¿Verdad? Y así, sucesivamente. Entonces, estábamos diciendo anteriormente, hoy queremos con este versículo 18 subrayar, ¿verdad? Y antes vemos desde el versículo 15, que Pablo dice, yo tengo la misma esperanza en Dios que también tienes estos, de que ciertamente habrá una resurrección. Y ese era el tema que estamos insistiendo mucho nosotros. Por eso el 16 dice, por eso yo también me esfuerzo siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, mi resurrección consiste en una pureza de conciencia, de pensamiento, de lo que yo pienso, después yo actúo.
Esto, por ejemplo, queridos amigos, se dan cuenta que la palabra de Dios siempre es tan actual para nosotros. Ubeago ate cuñante ya le antes y nada ya bueno va el Pablo un día va ella Pablo ya puede llevar la autodefensa. No, aquí eso lo que menos nos interesa es eso. ¿Por qué? El aspecto histórico, porque esto no es un elemento histórico, sino que nosotros sabemos que dentro de una historia, aquí Lucas va elaborando una teología. Añadí ya anteriormente que lo central y lo principal es el tema de la resurrección. Upea la, hoy formaba en Lucas, y por eso es que él presenta tema resurrección. ¿Cuál es el tema por el cual se le está incluso condenando a Pablo? Es por el tema de que yo creo en Jesucristo, creo en la resurrección de los muertos, ¿entienden? Entonces, Pablo dice luego directamente la resurrección, que es de nuestra esperanza. En el Nuevo Testamento, Jesús hizo mucho énfasis en la resurrección. Y Lucas, ni qué decir, ¿verdad? El tema de la resurrección, Lucas, su segundo tomo. Pero ahora ya dentro de una comunidad resucitada. Es decir, Jesús y yo resucitamos, pero con engañandén. Jesús hizo mucho énfasis en el Nuevo Testamento sobre el tema de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive en mí, no morirá eternamente. Y después en los otros también, ¿verdad? Los justos son los que van a reinar con Cristo, los justos. Y aquí por eso él dice, siempre me he esforzado de ser justo, para tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Esta es la justicia para él. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo
necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor.
sin ti. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hoy subrayamos el versículo 18 y me encontraron en el templo cumpliendo con esto. Y después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo. Él vuelve a insistir en ese aspecto. Me encontraron en el templo, pero en el templo, ¿qué yo estaba haciendo? En el templo yo estaba haciendo lo que es debido, ¿verdad? Entonces, no sé por qué ellos aquí me están queriendo juzgar. No tiene nada que ver, yo tengo una conciencia tranquila, una conciencia limpia. Tal vez Ananías, cuando a Pablo, cuando él se autodefiende ante el Sanedrín, ahora él vuelve a repetir lo elemental y fundamental. Ciertamente que aquí el Ananías no puede hacer nada. Está Tértulo, el defensor, está ahí. Atención, porque entonces si hacía cualquier macanada, también el procurador Félix enseguida ya opillamos y nada, opillamos el oicoagina. Pero, en fin, seguimos todavía con el discurso, seguimos todavía con todo lo que va pasando. Pero miren, desde el versículo 17 aquí, en que hasta bien adelante, incluso hasta más adelante, después de varios años he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraron en el templo cumpliendo con esto. Y después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo. ¿Se dan cuenta? Sobre todo el 17 es importante. Después de varios años he venido a traer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Después de años, dice, de estar fuera. No estuve yo aquí. Yo estuve ciertamente, y eso nosotros ya sabemos muy bien, estamos ya estudiando, y me lleva Pablo o correo de aquí para allá, pero muchos años. Pero ahora estoy llegando y traigo ofrendas. Volví con limosnas y ofrendas. Amo a mi país. Amo a Israel. Amo el lugar donde yo también pasé, ¿verdad? Porque Pablo estuvo aquí, a pesar de Tarso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos un poco de que él tenía ciudadanía romana y después quiere decir que tenía sus padres por lo menos o algo? Alguien tenía algunas riquezas o tenían un poder económico bastante interesante. Aquí también nos encontramos con su hermana de repente. Ya pillaza porque que Pablo tiene su hermana y que vive en Jerusalén y tiene un sobrino ahí en Jerusalén. Quiere decir que era una familia bienestante y bueno, podría ser que sea de ciudadanía romana, a pesar de que no nos interesa tanto en un sentido así estricto, porque aquí Lucas va mucho más allá. Aquí, dentro de todo lo que reflexionamos y entendemos y encontramos que Pablo es un ciudadano romano, es también para darnos a entender que el camino, el proceso que se está haciendo en la vida cristiana es ir, como Hechos de los Apóstoles capítulo 1, desde el versículo ya 8, el versículo 8, versículo 9, etc., el versículo 8 principalmente. Ahí se nos presentaba, ¿verdad? Y se nos decía que tenía que comenzar desde Judea, ¿verdad? Y luego Samaria, etcétera, pasar por todas partes hasta llegar hasta los confines del mundo. Eso es lo que nos decía. Miren cuando se encuentra. Entonces se presentaron junto a ellos dos hombres. Bueno, esto ya es la ascensión, pero un poquitito antes, en el versículo 7. Pero Jesús les respondió: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado según su propia autoridad. Y ahí viene el 8. Pero
recibirán fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y aquí está lo esencial y lo fundamental. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el programa, el eje programático que ñandeña mozarambita jinaya y cuacata peñan de yarañe por todas partes. Yo voy a jata peñan de yara lleva. Hoy potagina ñan de purupaiteta jina peñan de yara. Después de varios años, porque Pablo ya estuvo predicando, ahora nos está mostrando y dice, volví con limosnas y ofrendas porque amo mi país. A jugo geneta. Estaba en Maicua, estaba Mozarambía, estaba Maicualca, peñan de yara hoy. Como en lleva que se vea tu, se apunto ume, pe añe punua y cuaña mindu upona, pe Mozarambía y Cualca, y ahora vuelvo a mi país agradeciendo y traigo limosnas y ofrendas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dos trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boragú. Qué lindo que está el pesebre, miran a un poco el udú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara.
Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisano y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pero que lo mitad, llame yara y peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pero que lo mitad, llame yara y peguara. Queridos amigos, estamos iniciando esta tercera semana de Navidad, preparación para el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana Juan el Bautista se coloca en la línea de los profetas genuinos de Israel, llama al cambio de vida, toma el discurso y también la exhortación que el pasado hizo el profeta Isaías, que ya fue narrando, y desenmascara sobre todo esa hipocresía y la vida doble que está viviendo el pueblo. Juan el Bautista continúa la herencia de Israel, esa herencia original, y busca que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios como herencia, entre en un proceso de conversión para que después vuelva también a esa senda trazada por Dios desde el antiguo. Ahora, la propuesta de Dios es la de la humanización plena y total, que tiene que alcanzar al todo el género humano. Por eso es que Juan el Bautista proclama que todo mortal verá la salvación del Señor. La fe en Jesús no puede vivirse, como decimos nosotros, en la estratosfera, ¿verdad? Sino que tiene que estar inmersa en nuestra propia historia. Dios continúa haciendo hoy historia de salvación aquí y ahora con nosotros. Desea que todo hombre, que toda mujer, toda familia, sin exclusión alguna, tenga también esa posibilidad de encontrarse con la salvación, que está entendida como un proceso de humanización ofrecida por Jesús de Nazaret. Que cada bautizado verdaderamente pueda asumir, ¿verdad?, ese compromiso de ser también voz en el desierto, decíamos de Juan el Bautista, como lo hizo él justamente, a fin de ayudar a las personas a volver a Dios, volver hacia Dios, desde esa perspectiva de Jesús de Nazaret. Con él Dios entra en la historia para salvarla y también para redimirnos a nosotros. Queridos amigos, sigamos preparándonos. Hemos concluido ya esta tercera semana de preparación con el tiempo de Adviento. Dios nos llama a una verdadera conversión. Dios nos llama siempre a hacer camino porque Jesús quiere nacer en nuestro pesebre. Y nuestro pesebre es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Padre Santo, Padre bueno,
Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector, con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos y te espero, yo te amo, hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Versículo 17, después de varios años he venido a traer limosna a mi nación.
y a presentar ofrendas. ¿Se dan cuenta? Es lo que acabamos de decir. Él entonces vuelve a presentarse aquí. Amo mi país, vengo a mi nación y por lo tanto, aquí en primer lugar, además de presentar limosna y ofrenda, vengo a adorar al Dios de Israel. Recuerden que él había visitado a muchos judíos que estaban por Asia. Allí se iba a las sinagogas. ¿Dónde están mis acusadores en realidad? ¿Dónde están? ¿Quiénes son mis acusadores? Los que tendrían que acusarme, y eso lo vimos anteriormente, más cuando nos encontrábamos en el capítulo 23, es el ¿dónde están mis acusadores? ¿Quiénes son los que tendrían que acusarme? Tendrían que ser los judíos que estaban en Asia, porque si yo pero vi la predicar que están en Niebla. Ni estos hallaron nada malo cuando comparecí ante el concilio. Es decir, estos hermanos míos nunca dijeron nada, o sea que todo está muy bien como yo les he presentado el Evangelio de Jesucristo. Y más aún el tema de la resurrección. Y si soy culpable de predicar la esperanza, les dice. Entonces, aquí, él directamente les presenta y les dice cuál podría ser esta situación. ¿Cuál sería este problema, verdad? Entonces, ¿por qué ustedes ahora vienen y me están petacriseré? Pues yo, ya, ¿dónde están mis acusadores? ¿Dónde? ¿O quiénes deberían ser mis acusadores? Mira, hace 12 días que yo vengo aquí en Jerusalén y ustedes lo primero que hacen es ya bajarme la caña. Sin conocer. Bueno, entonces esto nos hace pensar y esto nos hace entender también, ¿verdad?, a nosotros lo que Pablo está queriendo transmitir. Y por eso, y me encontraron en el templo cumpliendo con esto, y después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo. Presenta él en su autodefensa primero. Yo estoy en el templo. Vengo a purificar. Me presento en el templo. Vengo porque amo mi país y porque amo el hecho de presentar las ofrendas, de presentarme yo mismo aquí ante el Señor. Pero veo mi anda bella, ninda bella, veme mi anda pende interesante, le está diciendo de cierta manera. Y yo estoy cumpliendo, sin embargo, con esta ritualidad. Y le dice, me encontró en el templo cumpliendo con esto después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo. Otro elemento aquí entonces, no con una muchedumbre. Yo no vine aquí y no sé luego ni por qué esa muchedumbre que ustedes están alegando, están diciendo que está alborotando a todo el pueblo, a toda la muchedumbre. Yo en ningún momento me presenté con ninguna muchedumbre, ni nadie. A ver, alguien de ustedes entonces creó y alguien de ustedes hizo que una muchedumbre después se agolpara hasta el templo. Y eso recuerdan que habíamos escuchado nosotros, ¿verdad? Cuando Pablo es presentado en el 22, él después comienza a defenderse, pero en el 21 dice que le están acusando a Pablo, gritando, ¿verdad? Aquí ellos gritan, algunos gritaron que le vieron a Pablo, hombres israelitas, auxilio, este es el hombre que tanto ha enseñado en todas partes, contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y también ha introducido unos griegos al templo, contaminando este lugar santo. Bueno, y así continúa. Cuando dicen todo esto de que él es culpable de estas 4 acusaciones, se alborotó la ciudad entera y la gente llegó corriendo de todas partes. Entonces cuando Pablo dice, yo en ningún momento traje ninguna multitud, yo en ningún momento traje un grupo sedicioso, sedición quiere decir, amuengebe iñacame cuera, o ya pues cuera alboroto, o ya pues sarambí. Entonces, shaweru, la gente hace, dale, lo intenta pegado, a ver, pesapuca y bellapo, moa, ya crea alboroto, dice Pablo, yo en ningún momento. Yo
Yo vine solo en realidad, ¿verdad? Entonces, después de varios años, he venido a traer limón a mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraba en el templo cumpliendo con todo esto. Volvemos enseguida con más ñande. Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad. Y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia. Y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original. Y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia.
Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, Él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame. Todo mi ser.
acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 18 principalmente, que Pablo dice: y me encontraron en el templo cumpliendo con esto. Me encontraron en el templo cumpliendo con esto. Pero, ya el 17, después de varios años he venido a traer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Estos dos elementos son indispensables para nosotros porque nos hacen pensar, queridos amigos, nos hacen pensar que las acusaciones que trae aquí Ananías, los ancianos, y sobre todo presentado por este abogado llamado Tértulo, son absolutamente injustificables. No se puede justificar. No hay nada que hacer. Pablo ya presentó toda su defensa aquí. Yo hace 12 días recién. Segundo, cuando él le dice, después de varios años, he venido a traer limosna a mi nación y a presentar ofrendas, él está diciendo, al Señor y me encontraron en el templo cumpliendo con todo esto. Me encontraron a mí, me encontraron. No es que yo vine con un grupo sedicioso, no vine con un grupo armado, con un grupo de sicarios. Recuerden que en el capítulo 21, cuando le agarran a Pablo, recuerden, cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel a Pablo, le dijo al comandante, ¿me dejas decir algo?, le dice. Él respondió, ¿sabes griego? Entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto? Entonces Pablo dijo, yo soy un hombre judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no poco importante. Y ahí continuó su discurso. Pero aquí te presenta, viste que hay una confusión también. Ahora con la Pablo y yo, ¿verdad?
Después de varios años yo vine a traer limosna, pero como queriendo decir, Señor la ayuda, Señor la ayuda. Hay una cosa muy interesante, ¿verdad? Lo que es Santiago y los ancianos, cuando él se había presentado, cuando había llegado, hablaron ahí y entendieron todo lo que Dios había hecho a través de Pablo. Daban gloria a Dios. Dice. Pero enseguida después Santiago le presenta la situación y atendeguen a Pablo. Orea pero yepopete peñandillara o yapoacue derejejae aye balare jojahuere con a doicuaiba cue peñandillara ñe con a cuapama y cuajape pona lo oye en derejeru pibeo maje peñandillara ñe y yo bueno, hasta ahí todo lindo, todo bueno. Pero hagan de ella lleva que viene la segunda partecita, porque ahora él, cuando le presenta y le dice, pero donde eres purificada, ya pone algo, a ver por qué entero este, a ver, los rumores es que vos, Pablo, estás predicando contra nuestra nación, y la de naciones. Vos, Pablo, entonces, aquí también dicen que además de hablar mal del pueblo, estás criticando la ley de Moisés, que predicas contra el templo y que introducís a los griegos al templo. Apenas y pone. Apenas atendé que Pablo porque pea o ustedes que vienen acá. Eso nosotros ya conocíamos, ¿verdad? Y es lo que aquí más o menos en el fondo es lo que ellos están llevando. Pero Pablo cuando se autodefiende dice, yo en realidad no hice nada de eso. Porque ellos a mí me encontraban en el templo que yo estaba adorando, que yo fui para adorar al Señor. Yo fui a cumplir, trayendo limosna a mi nación y presentar mis ofrendas. Limosna y ofrenda. She, ayú, Señor, she. Los otros le dicen introducían a los griegos, pero ahí nadie, solamente porque le habían visto, pero en la ciudad, dice, a este tal Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Algo abreviado, vimos antes. Pero la famosa ereína, ya pointe shui, o poi shui lo mira. Entonces él dice, no, yo me encontraba en el templo cumpliendo con todo esto y después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo. Atención, yo no traje ninguna muchedumbre. Yo no le llamé a nadie que venga aquí conmigo. ¡Qué calidad! Y por último, justamente, entonces, les dice, o haciendo escándalo. Lo que menos, la chela menos y botada a ver escándalo. Llegó a yo a Vejina, Peña de ya en donde para cumplir, porque amo a mi nación y amo a Dios. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Nos despedimos hasta la próxima, ¿verdad? Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.